¿Quieres saber de qué trata el libro The Obstacle is the Way de Ryan Holiday? Acompáñame, en este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Bienvenido a tu canal de coaching. Pero si es la primera vez que pasas por aquí y ves alguno de estos videos, muchísimas gracias. Te invito a unirte y suscribirte a nuestro grupo porque aquí tú y yo vamos a revisar temas relacionados principalmente con el coaching profesional, pero también relacionados con el desarrollo para que te conviertas en tu mejor versión y, ¿por qué no?, incluso hasta temas de motivación. Como por ejemplo, el día de hoy quiero compartirte de qué trata el libro The Obstacle is the Way o El obstáculo es el camino de Ryan Holiday. Así que vamos a revisarlo. Este libro es de Ryan Holiday y Ryan Holiday es un escritor estadounidense que me encanta porque es uno de los que más ha invertido tiempo en comprender el estoicismo. Es una persona que conoce al revés y al derecho diferentes historias de personajes importantes que al día de hoy, desde la antigua Grecia hasta los Estados Unidos, cómo estos personajes y la vida de estas personas nos puede ayudar para vivir una vida más plena y tener mejores aprendizajes. Ahora, el Ryan Holiday tiene más de 10 diferentes libros y este se volvió súper popular en el gobierno de los Estados Unidos, con atletas de la NFL, en diferentes universidades, en diferentes pláticas que le han pedido a través de TED Talk, por ejemplo. Pero en todos estos lugares las personas coinciden con algo, en que Ryan Holiday ha invertido muchísimo tiempo en comprender cuáles son estos aprendizajes que podemos aterrizar en nuestro día a día. Y mira, él abre este libro de El obstáculo es el camino con una historia que me encanta, que es el cuentito de un rey que se pone a colocar una gran roca en un camino. Ahora, después se ponen a observar y se dan cuenta que todas las personas, diferentes carretas y diferentes personas que pasan por ahí, le sacan la vuelta, pero nadie toma acción. Hasta que un día un señor se decide y toma acción, va por diferente herramienta y decide mover la roca para que ya se quite ese problema del camino. Pero una vez que remueve la roca, se encuentra con una bolsa de monedas de oro y además una nota que decía: recuerda que el obstáculo se convierte en el camino. Nunca lo olvides, porque detrás de cada obstáculo hay una gran oportunidad para mejorar nuestra condición. Y esta es una de las aperturas que da Ryan Holiday en su introducción, diciéndonos que, por supuesto, que todos estamos lidiando con un obstáculo, pero aquí el objetivo es saber cómo tú y yo reaccionamos con ese obstáculo. Es decir, podemos estar lidiando con temores, frustraciones, con emociones, con discusiones con diferentes personas. A lo mejor tenemos falta de perseverancia, falta de organización, procrastinamos, tenemos problemas de dinero, es decir, podemos caer en cualquier tipo de situación que se traduce al obstáculo por el cual estamos pasando. Pero acá el punto es cómo vamos a lidiar con eso, es decir, cómo vamos a comportarnos en función de ese obstáculo, como si fuera la gran piedra del camino. Ahí está esa piedra, pero es decir, tú y yo tenemos la energía para moverla, queremos siquiera moverla. Esa es la pregunta que nos hace Ryan Holiday en la parte introductoria del libro y que se me hace buenísimo. Ahora, hay 3 diferentes partes. La primera parte se refiere a la percepción y acá te voy a decir, justo nos comparte de cómo miramos los problemas por los que estamos atravesando, es decir, cómo vemos el obstáculo. Eso marca una gran diferencia, porque, es decir, tú puedes estar en una situación, por ejemplo, y pensar que es lo peor que te ha sucedido en la vida, pero por otro lado, podrías decir, ¿sabes qué? Este gran problema quizás me deje un aprendizaje y quizás yo le puedo sacar un beneficio a esta situación por la que estoy pasando. Es decir, todo se traduce a percepción y percepción es realidad.
¿Cómo es tu percepción normalmente con estos problemas por los que estás atravesando actualmente? ¿Te encuentras en algún problema de salud? ¿Te encuentras con algún problema de dinero? ¿Te encuentras con algún problema mental o con algún problema físico? Es decir, ¿cómo abordas el problema? ¿Y cuál es la historia que te cuentas para abordar ese problema? Porque tú tienes el poder de cambiar esa perspectiva. Y si cambias tu percepción de la realidad actual, entonces muy seguramente vas a llevar a cabo el segundo paso. Y ese segundo paso es tomar acción. Si tú tomas acción sobre ese problema, así como lo hizo el hombre a mitad del camino, dijo, ¿sabes qué? ¿Qué más da? Lo que voy a hacer es remover esa piedra porque está obstruyendo. Entonces, es igual lo que pasa contigo y conmigo. Si tenemos un gran problema, es cómo lo vamos a ver. O sea, si lo vamos a mirar bajo una determinada óptica, pues muy seguramente vamos a poder tomar una acción concreta para darle la vuelta a ese problema. De manera que el miedo, la frustración, las inseguridades, las dudas, nada de eso nos van a ayudar a superar una situación. En pocas palabras, nada de eso nos va a servir para remover el obstáculo. Esas no son herramientas adecuadas. Pero lo que sí es adecuado es cómo voy a reaccionar ante ello. Si yo alejo esas cosas y me enfoco en cómo voy a resolver el problema, entonces eso me prepara para tomar una acción puntual y yo poder avanzar pese al obstáculo que está en el camino. En la parte 2, Ryan Holiday nos comparte una frase del emperador romano Marco Aurelio que dice, la vida se tiñe con el color de nuestros pensamientos. Y yo te lo he compartido en diferentes videos previamente. Es decir, ¿cómo son tus pensamientos? La forma en cómo estamos a veces rumiando un problema y le estamos dando vueltas y vemos que a lo mejor esto no tiene solución y no podemos avanzar y ese obstáculo ya no parece roca, sino que parece una pared y parece que no hay salida. Ese pensamiento no nos ayuda y se puede instalar en tu mente. Y eso lo que va a hacer es que va a debilitar tus acciones. Por ello, la propuesta de Holiday es que más bien pongas atención a cuál es la forma en que vas a abordar ese problema, cómo son tus pensamientos, para que puedas darle la vuelta y entonces trates de ver lo bueno en cada situación. Hay situaciones complejas, ciertamente, hay problemas y hay cosas que son muy complicadas. Sin embargo, no son imposibles. Y aquí es en donde entra esta estrategia que propone Holiday. Y dice, ok, a ver, ese pensamiento negativo, en lugar de rumiarlo y darle vueltas, vamos a emplear un pensamiento positivo que nos ayude a seguir luchando con energía, a seguir insistiendo hasta que tengamos un resultado diferente. De esa manera vamos a tener más acciones y vamos a tener mayor energía para continuar pese a los obstáculos. Holiday te comparte a lo largo de todo el libro diferentes historias con personajes increíbles para ejemplificar todos estos puntos y aprendizajes del libro y te van a encantar. Por ejemplo, en la parte 3 finaliza hablando también con diferentes historias relacionadas con la voluntad y específicamente nos recuerda la importancia de la perseverancia. Y aquí esto también es necesario para poder librarnos de ese gran obstáculo por el que estamos atravesando. Si no perseveras, pues seguramente te vas a quedar a la mitad del camino. Imagínate si, así como en el cuento, el señor que fue a mover la roca se quedara ahí y de repente dijera, ay no, ¿sabes qué? Es demasiado grande el obstáculo, mejor no lo voy a quitar y mejor me regreso a mi casa. Ahí después que venga otra persona y la mueva. No, la persona se quedó ahí con la herramienta, buscó hasta que logró mover la roca. Por esa razón, la persistencia y la perseverancia son importantes en nuestra vida y es un excelente aprendizaje para que si necesitas descansar, lo hagas, pero que eso no te prive de la posibilidad de buscar diferentes resultados, aún con ese obstáculo gigante que te está impidiendo progresar en el camino. Así que de forma general, esos son los 3 más grandes aprendizajes que te comparto del libro de Ryan Holiday, The Obstacle is the Way. Te recomiendo muchísimo que lo leas, te va a encantar. Llévate estos aprendizajes para que los comiences a implementar a la de ya. Y si hoy por hoy estás pasando algún problema
y me dices, Liliana, hoy estoy pasando por una situación muy complicada. Recuerda, todos pasamos por situaciones complejas, pero aquí lo importante es que pongas foco, que no desistas y además que tomes acción en ese obstáculo que te está impidiendo progresar en el camino. Bueno, pues espero que la información te sea de utilidad. Aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.